Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy tocaremos dos temas importantes: el caso del general Salvador Cienfuegos y su inesperado regreso a México en libertad. También hablaremos del outsourcing, este esquema de subcontratación laboral que busca eliminar el gobierno de la 4T. Para esto saludo y agradezco a mis compañeros analistas, Héctor López Ceballos, columnista del periódico Novedades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Saludo de igual manera al maestro, periodista y activista Rodrigo Vázquez Parada. Bienvenido, Rodri. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias, gracias. Y a Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro activo de Morena. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches al auditorio. Y bueno, señores, si les parece, comencemos con Cienfuegos. Después de escuchar muy atentamente al canciller Marcelo Ebrard de cómo se dieron los hechos para retirarle los cargos al general en Estados Unidos y poder procesarlo en México, pues pareciera que todo viene de una petición diplomática por parte de la Cancillería en conjunto con la Fiscalía de México, en la cual se manifiesta el descontento por parte de nuestras autoridades por no darnos previo aviso de la detención del general o de que por lo menos había una investigación en su contra. Muchas preguntas, hipótesis, dudas, compañeros, entre ellas si existe confianza en las autoridades mexicanas para llevar esto a buen juicio o no. Ya todo quedará en manos de la Fiscalía, pues el día de ayer una jueza de Estados Unidos aceptó desestimar los cargos y Cienfuegos regresó a México, pero no en calidad de detenido, sino en calidad de ciudadano libre. ¿Qué significa esto, compañeros? Héctor, comencemos esta noche contigo, por favor. ¿Qué tal? Pues sin duda es una victoria diplomática del equipo de Andrés Manuel, ¿no? Del gobierno, encabezado en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores por Marcelo Ebrard. Es una victoria diplomática, nos guste o no, porque yo creo que nunca antes en la historia, o al menos en la historia del México moderno, se había dado que se pudiera pedir con tanta facilidad que se desestimara un cargo. No estamos ante un proceso de extradición, que sí hay tratados en la materia en donde incluso se intercambian a veces acusados, sino que aquí el gobierno mexicano logró que Estados Unidos desestimara una investigación prácticamente en curso, que desestimara los cargos, que dejara en una libertad pues prácticamente total a Cienfuegos y que fuera trasladado a territorio mexicano. Y una vez que entra a territorio mexicano, Cienfuegos no va a ser detenido, Cienfuegos va a ser avisado si acaso de que hay una investigación en su contra, que está en curso, y va a poder llevar su proceso en relativa libertad hasta el momento en que, si es que ocurre, sea llamado para declarar. Pero pues sí, es una cuestión histórica porque no había pasado esto. Aquí estamos en una cuestión de que, independientemente de qué es lo que Estados Unidos le pidió a México, de que sea algo a cambio de la negociación, a mí me parece bastante remarcable, ¿no? Bastante notoria esta victoria para el equipo diplomático de Andrés Manuel y que pues esperemos que en la justicia mexicana pues se pueda llevar a buen curso una investigación. Claro, hay que hacer una anotación. También es una victoria un poco política para López Obrador, porque de esa manera puede blindar un poco al ejército mexicano. Aquí pues en nuestro país las investigaciones son bastante diferentes a como se dan en Estados Unidos, no se hacen públicas tantas cosas por la cuestión del debido proceso, cosa que en Estados Unidos estarían ventilando quizás nombres, digo, dudo mucho que Salvador Cienfuegos, si de ser ciertas estas acusaciones, pueda haber actuado solo dentro del ejército mexicano, y en Estados Unidos es muy fácil que se ventilen los nombres sin dañar el debido proceso, y aquí en México pues va a ser un poco más controlado, y en ese sentido yo creo que la institución de la que más se apoya Andrés Manuel va a estar un poco más protegida y un poco más aliviada. Gracias, Héctor. Jorge Sánchez, ¿por qué se envía en calidad de ciudadano libre y no como extraditado? Hace unas semanas la 4T celebraba esta detención como un triunfo. Ahora parece que el triunfo fue que lo liberen. ¿Qué decir, Jorge? Bueno, no se elimina como, o sea, llega como ciudadano, pero le notifica al Ministerio Público que hay una investigación, una carpeta de investigación
y por eso en la relatoría que hace el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, puntualiza que el Ministerio Público le dice que hay una carpeta de investigación y que proporcionara su teléfono celular, su domicilio, porque en algún momento se le estará pidiendo para pues alguna presentación, una orden de presentación o algo que corresponda a la investigación o a la carpeta de investigación en la cual el general en retiro Salvador Cienfuegos pues estará acudiendo a las autoridades correspondientes. Yo creo que, como bien lo planteaba Héctor, más de allá de victorias, lo que queremos los ciudadanos es que haya justicia. Y el resolutivo que da la jueza acompaña lo que la narrativa de Marcelo y del presidente Andrés Manuel, donde se da la confianza a parte de sus resoluciones, que se le da la confianza al gobierno de México, a las autoridades de la Fiscalía General de la República, y la certeza de que México se va a realizar una investigación correspondiente y que se va a cumplir todo con honestidad y con efectividad. Entonces, aquí inicia un nuevo proceso donde la Fiscalía General de la República tendrá esa gran labor de, pues, hacer, si hay algún cargo por el cual se persigue al general en retiro, pues que cumpla como cualquier otro ciudadano que haya cometido un delito. Ahora, en el ideario colectivo están las pugnas y las demandas de los ciudadanos, que en ese mismo ideario se piensa que el general estuvo vinculado con muchas atrocidades que surgieron en el sexenio de Peña Nieto. Y yo creo que soy de esos ciudadanos que piensa que debe de haber justicia y que no debe de haber corrupción. Y para mí es un implicado en muchos casos que surgieron en Tlatlaya, en el caso de Ayotzinapa, y se tiene que esclarecer el asunto. Rodrigo, ¿qué decir de esta gestión diplomática por parte de ambos países? No sé si inédita, pero yo no la había visto. Pareciera que Estados Unidos acepta el error de no haber dado aviso a México de esta detención y, digamos, como para compensar el error, se lo pone a disposición de las autoridades mexicanas, a la Fiscalía General de la República. ¿Qué decir, Rodrigo? Veo a un Estados Unidos muy atento y servicial con México últimamente. ¿Habrá moneda de cambio? ¿Algo que no sepamos? Hay quienes dicen que es un agradecimiento de Trump a López Obrador por no haber felicitado a una Biden. Rodrigo, ¿tú cómo ves? ¿Qué está dando México a cambio? Claro, claro. Esa es la pregunta que todo México se está haciendo. ¿Qué se intercambió? ¿Qué se regateó? ¿Qué pudo decir Marcelo Ebrard, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, a sus homólogos en Estados Unidos para poder lograr este acuerdo legal? Esa es la gran pregunta que todavía se desconoce, porque la información que hay hasta el momento, hay que decirlo, en un periodo de gobierno donde Trump siempre estaba contra México, contra los migrantes, contra la política migratoria de México, y en este periodo que está Donald Trump es donde México ha logrado hechos históricos. Recuerdo el tema del TEMEC, que es el acuerdo que se estaba resistiendo ahí, que Canadá se había salido, que México logró que volviera. Ahora con este tema, estamos hablando, y lo decíamos en el programa cuando debatíamos el tema de la detención, estamos hablando del exsecretario de la Defensa Nacional de un país, quien es acusado de corrupción, de narcotráfico, y por supuesto ahí no se puede descartar tráfico de armas entre esta zona.
yo creo que hay que señalarlo. México, durante muchos años, México sabemos que hay agentes de la DEA infiltrados en algunos estados, en algunas corporaciones policíacas, en algunas corporaciones incluso del narcotráfico ahí para poder detener, pues bueno, el tema del tráfico de la droga. Y a lo mejor México también dijo, bueno, pudo a lo mejor decir, bueno, voy a limitar tu actuación en mi país, voy a hacer esto, voy a recortar o voy a impedir que haya esta filtración de personal. O sea, también eso podemos decir. Aquí sin duda México se pone duro. Ahora sí que yo creo que Andrés Manuel y en sí Marcelo Ebrard, yo creo que ahí estamos viendo otro punto a favor de Marcelo Ebrard. Digo, no lo quiero candidatear, pero pues otro tiene otro punto ahí. Digo, es una de las cosas más importantes y decíamos que en el... Escuchar un momento. Y este sexenio sí logró un peso más conciso, ¿no? En el tema de que ayer llegó ya el exsecretario de la Defensa a la ciudad de Toluca, llegó en un vuelo literal y luego, como él dijo, ¿no? Como dijo Héctor, se le dijo, bueno, necesitamos tu domicilio, necesitamos tu ubicación, porque la Fiscalía está armando. Lo interesante es que los delitos que se le están imputando son delitos que cometió en México, no son delitos que cometió en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor ahí es donde está el problema y donde incluso no podemos descartar que a lo mejor en Estados Unidos, por este mismo elemento de que los delitos ocurrieron en México, pues a lo mejor se les iba a ir entre los dedos a la justicia de Estados Unidos. No lo sabemos, hay muchas todavía interrogantes, pero creo que la hipótesis de más es que sin duda Salvador Cienfuegos no se puede escapar y la Fiscalía debe de hacer dos cosas muy importantes. Marcar muy bien la línea de cuáles son los delitos que cometió y además tener las pruebas suficientes a la hora de detenerlo, porque no vaya a ser que lo vaya a detener y luego lo libere. Eso sería sin duda un error fatal. Correcto. Gracias, Rodrigo. Héctor, ¿se podría llegar a pensar que la detención del general Cienfuegos fue un error y que esto es una forma de compensarle, digamos, liberarlo para demostrar su inocencia y limpiar su imagen y reputación? ¿Será que realmente tenían bien armado este caso? Porque hay quienes tienen la hipótesis de que Cienfuegos tenía conocimiento de muchas cosas oscuras en el gobierno de Obama y Biden durante su administración y que no querían que salga a la luz. Es una hipótesis nada más, pero ¿se podría llegar a pensar que la detención fue un error y se está queriendo compensar? Al menos por el histórico de Estados Unidos en cuanto a las detenciones de ese tipo de personajes, veo muy difícil pensar que tengan un caso endeble o pruebas insuficientes para detener a una persona y tratar de iniciarle un proceso. Estados Unidos es muy serio en ese sentido, tienen autoridades, no llamarle judiciales, pero sí de investigación, muy autónomas tanto del Poder Ejecutivo como de otros organismos que actúan pues con una probada eficacia, ¿no? Héctor. Entonces, bueno. Son dos. Sí, bueno, a mí me parece que no, las maneras de operar de Estados Unidos es muy diferente Héctor, a la mexicana en ese sentido. Se quiere ir a legislar allá a Estados Unidos, mándalo, Tony. O sea, como si en Estados Unidos fuera la panacea de la democracia. Como pues si no es la, pues no es la fueran el primer mundo. Bueno, pues no es la panacea de la democracia. Y decir que las autoridades mexicanas igual, en Estados Unidos hay corrupción, en Estados Unidos no hay autonomía también de las instituciones. También juega la política. Me agrada que señales eso, Jorge, porque eres de los primeros que dicen que en México ya no hay corrupción y ya se acabó todo eso por la cuestión de Andrés Manuel. Siempre he puntualizado que hay corrupción en México. A mí me parece que yo quería destacar, bueno. Tu planteamiento, Héctor, fue así como que Estados Unidos es el oro, ahí es donde la democracia está. Claro, no, yo en ningún momento mencioné la cuestión de la democracia, yo estaba hablando de cuestiones de investigación, pero si ya nos queremos meter a otras esferas, lo podemos hablar más adelante. Vamos a continuar con lo que estábamos. Claro. Lo que a mí me parece curioso es que hay cientos de mexicanos, si no es que miles de mexicanos en Estados Unidos sujetos a procedimientos judiciales que quisieran tener la oportunidad de Salvador Cienfuegos, de que el gobierno mexicano interviniera por ellos
que desestimaran todas sus acusaciones y que hoy pudieran estar atravesando la frontera como ciudadanos libres, nada más sujetos a una investigación sin ser privados de su libertad. Eso no ocurrió y es por la sencilla razón de que la liberación de Salvador Cienfuegos se debe a una intervención directa del Estado, del aparato diplomático mexicano con Estados Unidos. Y esas intervenciones se dan no porque Estados Unidos no tenga un caso sólido contra una persona, sino porque hay intereses de por medio entre los estados. Yo no creo en absoluto que las agencias investigadoras de Estados Unidos no tuvieran elementos suficientes para procesar al general dentro del territorio norteamericano, sino que son muchas las presiones que pueden existir en nuestro país que no conviene que Salvador Cienfuegos sea procesado allá, por lo que ya dije antes, porque en México no estoy diciendo que no haya un proceso adecuado, sino que las mismas características del proceso mexicano hacen que se reserve mucha información para no entorpecer el mismo. Entonces, a mí me parece que si México, si Cienfuegos está en territorio mexicano, no se va a filtrar tanta información como en Estados Unidos. Y recordemos que muchos de los altos mandos que hoy están en el ejército mexicano, que hoy sirven a Andrés Manuel López Obrador, de los que se apoya, estaban junto con Salvador Cienfuegos durante el gobierno de Peña Nieto. No son ningunos improvisados, no aparecen de la nada, sino que es un escalafón muy claro que se sigue. Muchísimas felicidades a Comuniqué Channel por este 12º aniversario. De verdad que su canal, que es un privilegio contar con ellos, las yucatecas y los yucatecos. Les deseo que sigan los éxitos por muchos más años. Felices 12 primeros años. Compañero, tú has sido muy crítico de Genaro García Luna. Las instituciones sirven a la patria. Los soldados de México, los generales, los coroneles sirven a la patria. Está muy padre el ideal morenista que traen, pero en la realidad las instituciones sirven al presidente de la República. El comandante supremo de la República es mandatado por 6 años. Sirven a la patria. Y sobre el pequeño... Entonces Salvador Cienfuegos estaba sirviendo a la patria. Salvador Cienfuegos estaba sirviendo a la patria cuando estaba en las acusaciones del crimen organizado. Como que si fuese Estados Unidos la panacea de la democracia, que todo ¿quién habló de el mundo democracia? mal, Nadie habló de democracia. pero en Estados Unidos sí hay democracia, sí hay instituciones, sí hay respeto, y en otros países bananeros, en Sudamérica. Países bananeros, y además es un término peyorativo para hablar de Latinoamérica que yo jamás utilizaría. Haciendo como que Estados Unidos es lo mejor. Claro que no, Estados Unidos tiene problemas muy profundos y en su elección pasada lo vimos. Este es un tema de relaciones exteriores. Jorge Sánchez, Rodrigo. Jorge, un ejemplo. Tú has sido muy crítico de Genaro García Luna, Jorge, el superpolicía de Felipe Calderón. ¿Por qué en su caso no hubo una intervención diplomática como sí lo hubo ahora con Cienfuegos? Digo, ambos son mexicanos detenidos en Estados Unidos, exfuncionarios vinculados a similares delitos. Hay sus preferencias, Jorge. ¿Por qué con uno sí y con otro no? La oposición no, porque son dos cosas diferentes. Por ejemplo, lo que se investiga a Genaro García Luna es por narcotráfico, a igual al general, pero García Luna fue operador y sí hay delitos en Estados Unidos que cometió por transacciones también de lavado de dinero, o sea, dentro del territorio de Estados Unidos de América. En el caso del general, está siendo investigado por otros delitos, pero ahí lo mencionaba Héctor, no hay un resolutivo correspondiente de investigación o tangible que pueda detener o hacerle un juicio en Estados Unidos. Por eso, en México, donde están estos delitos... La misma fiscal de Estados Unidos en un tuit mencionaba que entendía y que se iba a desestimar la investigación en Estados Unidos por cuestiones de Estado, por cuestiones diplomáticas, no porque no hubiera cuestiones que acusar en Estados Unidos. Bueno, compañeros, vamos a culminar este tema, si les parece, porque pues nos queda otro, y vamos a darle la palabra a Rodrigo.
Y bueno, una conclusión, Rodrigo, y una de las preguntas que más me llamó la atención en la mañanera de ayer es si AMLO o el gobierno de AMLO habría recibido presión por parte del ejército mexicano por exponer a las Fuerzas Armadas con la humillante y degradante detención, perdón, del general Cienfuegos frente a su familia y acusarlo de fuertes vínculos con la delincuencia organizada. Esto podría decir entonces que el general Cienfuegos sería inocente y todas las pruebas de Estados Unidos serían falsas. La pregunta, Rodrigo, ¿crees que AMLO recibió presión militar y en el fondo lo que se está buscando es rescatar o limpiar la imagen del general? Yo creo que es más limpiar la imagen de la Secretaría y en sí, que si hubiera una presión del ejército, yo creo que es una presión moral que tiene el presidente porque sabe que de las pocas instituciones que tienen más solidez en nuestro país es la Sedena. Y la Sedena es la que está justamente luchando y peleando en este tema, y aunque se ha visto en temas polémicos en conjunto igual con la Guardia Nacional, también está ahí firme para poder limpiar. Yo creo que este es un tema muy importante, que lo reitero, es un tema de relaciones exteriores. México, ¿por qué no pensamos también que posiblemente el hecho que Cienfuegos sea juzgado en México por estos delitos también permita que Cienfuegos tenga, pues es una persona grande, y hay que decirlo, es una persona grande y por el hecho de ser una persona grande, sabe que su futuro en sí es corto ya en un tema laboral. Ya su tema es el retiro y posteriormente ya su vida personal. Pero en este tema, yo creo que él pudiese tener más libertad de hablar en México ante la Fiscalía y decir los nombres, decir las personas que estuvieron involucradas para seguir este proceso. Parecido a lo que se está haciendo con Lozoya en este caso. Yo creo que eso es lo que busca México. Por eso es en que México Estados Unidos dice, se va a privilegiar un interés superior, que es una relación bilateral con México. Y ahí, por supuesto, también estamos diciendo que México, por eso insisto, México, la Fiscalía tiene dos opciones. Uno, hacer bien su chamba, buscar a otras personas que sean, detener si es culpable el general, y la otra, que sería el peor, que es que diga, no encontramos ningún delito y se va libre. Porque ahí sería totalmente de ir a lo más alto, caer a lo más profundo, y no hubo ningún cambio en la Fiscalía. Es correcto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Con eso culminamos este tema. Y bueno, cambiamos de tema, valga la redundancia, señores, y vayámonos al outsourcing. Como sabemos, el gobierno federal lanzó una reforma de ley para eliminar la figura del outsourcing. Para quienes no saben, esta es una forma de subcontratación laboral por medio de empresas intermediarias que a la vez hacen de patrón, pero son indirectas de la empresa donde físicamente trabaja el empleado. Este modelo se hizo legal en México en el gobierno de Felipe Calderón, un tema sin duda polémico, pues hay quienes dicen que el outsourcing va en contra de los derechos laborales, pero también es verdad que este esquema ha proliferado mucho en los últimos años, ya que ha sido una forma más económica, rápida y sin duda atractiva para los empresarios de contratar a su personal laboral. En otro programa hablaremos de los honorarios, que es otro tema. Ya dijo la secretaria del Trabajo que ese es un pendiente que también se va a resolver, pero más adelante. Jorge, comenzaría contigo, pues es una iniciativa de tu partido. ¿Por qué buscan eliminar la figura del outsourcing y en qué sentido beneficiará a la clase trabajadora? Rápidamente, por favor. Es un triunfo, es un avance de la Cuarta Transformación. Creo que es de los profundos cambios que se tienen que hacer en el país. No ha sido cambio, solo es una ley. Es un profundo cambio que se tiene que hacer porque la subcontratación que había o que existe todavía en el país generaba que los empleados o las personas o los trabajadores de México no tuvieran prestaciones. No era como una especie de esclavitud moderna, vulneraba a todos los trabajadores en vivienda, en todos casos, porque no había un piso parejo para contratar y obviamente los empresarios, en su gran mayoría, empezaron a generar cuando se estableció el outsourcing en México. Ya luego tú, cuando perdías un trabajo, estas empresas que eran las intermediarias, que eran la subcontratación, pues ibas y desaparecían. No sabías tus derechos laborales hacia dónde iban a generarse. Yo creo que es un gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Estos son los grandes cambios profundos del país. Aunado a esto también está la implementación de la reforma laboral, porque
no iba a avanzar una reforma laboral si no había una eliminación del outsourcing en México. Los trabajadores debemos estar muy contentos porque ahora inicia una nueva etapa en la vida pública del país. Gracias, Jorge. Rodrigo Vázquez, ¿existe riesgo de que al eliminar este esquema de contratación, los empleos se vengan abajo, teniendo en cuenta el número tan grande de empresas que tienen a sus trabajadores contratados mediante el esquema outsourcing? Claro que sí. Mira, para quienes no sepan qué es el outsourcing es un subtipo de contratación en donde hay una empresa que brinda ciertos servicios, ¿sí? Servicios profesionales, servicios de limpieza. El ejemplo más claro es a veces en las plazas comerciales, donde la plaza comercial en sí no contrata personal para hacer la limpieza en todo el lugar, sino que contrata a una empresa. Y a esta empresa que se dedica justamente a eso, a brindar los servicios de limpieza, es la que entonces contrata personas y les dice, tienen que ir a tal lugar, tienen que ir a tal plaza comercial, hacer su labor y retirarse. Te dejamos de escuchar, Rodrigo, pero bueno, tenemos que cerrar el programa con Héctor. Una opinión tuya para cerrar el tema del outsourcing. ¿Estás a favor o en contra? Y también te quería preguntar, aprovechándote, Héctor, ayer entró en vigor, ya lo decía Jorge, la primera etapa de la nueva reforma laboral en 8 entidades federativas: tribunales laborales, centros de conciliación y de registro, libertad sindical. Estaba el ministro de la Suprema Corte de Justicia, la secretaria del Trabajo y de Gobernación, los gobernadores de esos estados. El próximo año serán 3 entidades más. La pregunta, Héctor, con este nuevo esfuerzo, yo tengo que decirlo, en teoría se escucha muy bien, a mí me gusta, pero Héctor, tú eres el que sabe. ¿Cómo ves? ¿Por fin habrá justicia laboral y democracia en los sindicatos o pura simulación? Pues miren, compañeros, en primer instante, la primera pregunta es, yo estoy a favor de que se regule o de que se elimine el outsourcing. Ya vimos que van a haber algunos problemas por esta eliminación inmediata, porque pues, significan muchísimos empleos que van a tener que perderse de alguna manera u otra, pero creo que a largo plazo puede ser algo conveniente. No estoy a favor de la destrucción de empleos, pero creo que en muy largo plazo sí puede robustecer la cuestión laboral. Ahora bien, en cuanto a la justicia laboral, a mí me parece un acierto. Esto es algo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, no es que Andrés Manuel decidió ayer implementar un sistema de justicia laboral, es algo que ya se venía trabajando desde hace muchísimo tiempo, en parte por la presión de Estados Unidos y de Canadá de que México tenía que empezar a respetar los derechos de los trabajadores y a dotarlos de herramientas suficientes para la defensa de los mismos. Y creo que es algo bueno porque ahora ya no van a ser las entidades federativas, ya no van a depender del Poder Ejecutivo, las juntas locales para dirimir estas controversias en materia laboral, sino que ahora el Poder Judicial es el que va a entrar, como en todas las demás materias, a poner un orden y a impartir justicia. Entonces, y esto crea además que más seguridad jurídica en los trabajadores que van a tener acceso efectivo a otros medios de defensa. Ahora, en cuanto a la cuestión sindical, no creo que necesariamente vaya a haber mayor democracia o libertad. Me parece adecuado que se esté exigiendo que los sindicatos ahora pues tengan que ser por voto secreto, por mayoría, para eliminar a los líderes charros y tal. Me parece excelente. Que se vaya a aplicar en la realidad o que los sindicatos no vayan a adoptar los vicios de los partidos políticos como el acarreo, la compra de votos y todo eso, ya es otra cosa. Ya van a entrar de lleno a la vida democrática los sindicatos y entonces también se pueden empezar a replicar estos vicios. Ahora, algo que me parece muy interesante, el gobierno federal está proponiendo este nuevo sistema para que haya mayor democracia en los sindicatos. Me parecería acertado entonces, por ejemplo, que también se impulse una iniciativa en consenso con todos los partidos para que los mismos partidos políticos también tengan este sistema en donde los líderes, en donde los cargos, en donde todo se haga por medio de votación directa, secreta, y pues bueno, habrá quienes digan que esto vulnera la cuestión de libertad de organización partidista y de democracia y de organización interna, pero también lo están haciendo con los sindicatos, que también tendrían el derecho de organizarse de esta manera, y entonces, pues si unos lo van a hacer por una cuestión democrática, sería congruente que también los que deben estar encargados de salvaguardar la democracia y que son instituciones de interés público, también se monten en este tren de la democracia y empiecen a actuar de manera conducente. Muchas gracias, Héctor. Bueno, compañeros, ahora sí que el programa llegó a su fin. Ya el productor nos está diciendo que tenemos que cortar. Me da mucha pena porque nos quedamos con muchas preguntas, todavía con muchas dudas, pero nos
pues el siguiente programa podríamos seguir, ¿no? Con estos temas, si me lo permiten y si, bueno, están de acuerdo, ¿verdad? Compañeros, pues ya ahora sí, ya nos despedimos. Les agradezco como siempre. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jorge Sánchez. Muchas gracias al periodista Rodrigo Vázquez Parada. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Pase una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político.